Wow, muchas cosas, pero creo que lo fundamental fue que nosotros veníamos mucho de compromisos políticos de la época nuestra, cuando salimos con una serie de partidos políticos, especialmente los más progresistas, y entonces éramos muy buenas militantes y luchábamos por la lucha de todos los sindicatos, los trabajadores, y las obreras. El día que salimos por la lucha por el aborto, porque en esa época no había todavía derechos reproductivos, llegamos mucho menos, terminamos 20 agredidas horriblemente, y los hombres que nos habían ayudado dijeron de que éramos unas locas, y entonces que ya éramos unas mujeres que luchaban por las cosas buenas, sino que luchaban por... Y en ese momento me hice feminista, porque hasta ese momento era como buscar, vamos a ver por las mujeres, cómo viene, qué sé yo, ¿no? Ahí, con las dificultades que tuvimos para que realmente lo que estábamos comenzando a darnos cuenta tuviera una cierta aceptación a nivel de los grupos con los que trabajábamos. Eso me hizo radicalmente feminista. Bueno, lo que a mí me hizo feminista fue cuando yo vivía en el área rural de Bolivia. Entró un proyecto a hablarnos sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Cuando yo me di cuenta de que en el colegio donde yo estaba sí tenía ese tipo de información, pero cuando llegaba a hablar de esto con mis amigas de colegios fiscales, ellas no tenían ese tipo de información. Entonces yo desde ahí empecé a cuestionar algunos privilegios porque por economía se tenía. Entonces cuando fuimos averiguando más sobre esta temática, nos dimos cuenta que también podíamos incidir en autoridades y qué difícil era en un pueblo tener voz desde la posición de ser mujer. Entonces cuestionar estos privilegios, cuestionar del por qué la mujer en instancias comunales no tenía este derecho, ni voz ni voto en las decisiones que las incluía. Entonces esto me hizo cuestionar el por qué, y esto me hizo feminista, y más que todo la lucha y el empoderamiento de niñas, mujeres y adolescentes de las comunidades, ¿no? Entonces esto, identificarme como una adolescente en ese momento, adolescente de una comunidad que tenía derechos pero que no los podía ejercer y que tampoco tenía ni voz ni voto en instancias de toma de decisiones, ni opinaba sobre esto, me hizo investigar más, y creo que el feminismo es todo un proceso de deconstruir todo aquello que te han inculcado desde que naciste hasta el momento que te das cuenta que estás siendo limitada desde tu familia hasta las autoridades. Entonces creo que el feminismo para mí ha sido todo un proceso, ¿no?, de construcción para volverme a construir. Qué interesante, porque ese creo que es el fenómeno que resume un poco lo que han sido los procesos en general de cómo llegamos hacia comprometernos más con la transformación de nuestra situación. Muy, muy bonito, sí. Bueno, yo creo que los retos de mi generación, si bien somos una generación que ha nacido ya con derechos para ejercer, con ciertos, puedo decir, privilegios que tenemos que antes no se tenía, como el voto, la educación, que hasta cierta generación, por ejemplo, mi abuela no fue a la escuela, ella era de una familia muy numerosa del campo, y entonces decidieron que el hermano mayor simplemente iba a estudiar. Y cuando yo nací tuve ese derecho, y muchas de las mujeres ahorita tenemos derechos que fueron conquistados por nuestras abuelas, bisabuelas, y que ahorita no lo sabemos valorar. Muchas veces entre mujeres nos criticamos, decimos ¿por qué salen si ya los tenemos los derechos? Y muchas veces apoyamos esas ideas patriarcales y machistas. Entonces los retos de nuestra generación creo que también es hacer frente a una tendencia que se está dando en América Latina, que es los gobiernos conservadores. Como vemos en muchos países, si bien ha habido avances en leyes, en normativas, en derechos, pero hay un retroceso por este mismo tema cultural que se tiene, porque si bien la lucha feminista, la lucha de derechos humanos abarca en muchos sentidos la cultura, las sociedades, también hay un impacto dentro de estas. Entonces creo que de nosotros es hacer frente, mantener esta lucha que ya se tuvo en algún momento, pero sin embargo seguir avanzando. Tenemos derechos sexuales, derechos reproductivos que lo podemos hablar, si bien hay leyes y nos limitan a veces porque no se sociabiliza.
no hay una sociabilización en todos los niveles de gobierno ni prestadores de servicio. Entonces, existen leyes, pero no está asegurado el ejercicio pleno, ¿no? Entonces, yo creo que un desafío es hacer frente a los gobiernos conservadores que tienden a tornarse nuevamente en América, pero también seguir la lucha, porque si bien han conseguido algo, hemos conseguido algo, estamos consiguiendo, necesitamos seguir avanzando, más que todo en las mujeres, en el derecho a decidir, porque en Bolivia hay un dato que el 48% de las mujeres son dueñas legales de territorio, pero ¿cuántas mujeres de estas deciden sobre su cuerpo? Entonces es un tema muy, muy fuerte, porque si bien tenemos derechos, supuestamente somos dueñas de territorios, entonces ¿por qué no podemos decidir en un congreso? ¿Por qué no podemos, aparte de ya tener una paridad en lo político, por qué no podemos realmente ser escuchadas y poder influir en las decisiones? Si nosotras somos quienes estamos en mayoría o al mando de muchas cosas, ¿no?, en la región. Bueno, para mí los retos se asemejan bastante a lo que tú estás diciendo. Quiero añadir quizás 2 elementos que me parece que son fundamentales. Creo que todo lo que hemos avanzado, que ha sido muy interesante, como tú dices, con leyes, con reconocimiento ciudadano, generalmente han sido pobremente ejecutados, sin recursos, sin mecanismos reales, y entonces siempre hemos estado como el reto es ver cómo esos compromisos asumidos realmente tienen posibilidades de darse. Y eso pasa por algo que me parece que es central, cada vez más fuerte, sobre todo en esta referencia que tú estás haciendo a la ola conservadora que avanza en diferentes partes de la región, ¿no? O sea, yo no creo que lleguemos a perder lo que hemos ganado, porque está muy arraigado ver a las jóvenes que hablan tan sueltamente sobre sus propios derechos sexuales y reproductivos y todo lo demás, es realmente una tremenda ganancia, ¿no? Sin embargo, el eje central para mí en este momento es ver cómo el piso democrático en el que se asientan estos derechos nuestros se puede consolidar. Nuestras democracias son demasiado débiles y entonces por eso es que de repente los gobiernos pueden hacer un poco lo que les da la gana, o sea, aprobar lo que sea, pero a la hora no cumplirlo. No hay rendición de cuentas, no hay exigencia de escuchar la voz de la ciudadanía. Entonces, para mí sigue siendo la democracia uno de los ejes centrales para poder avanzar en las luchas nuestras, ¿no? Y lo otro que tiene que ver también con esto que tú decías como experiencia propia, venir desde las zonas más recónditas o más rurales, etcétera, ¿no? El hecho de que en este momento las luchas feministas son absolutamente diversas, múltiples y con nuevas voces y autorías, no solamente jóvenes, sino jóvenes indígenas, jóvenes afro, transexuales, con capacidades especiales, es decir, esa diversidad que cuando nosotras comenzamos, no es que no estuvieran, claro que estaban, pero no estaban con esa visibilidad y con esa capacidad de propuesta que hay que estar en este momento. Entonces, el reto fundamental es ver cómo eso que está ahí forma parte de la riqueza de un movimiento feminista plural que tiene que considerarse, como decían varias de las compañeras como Sueli Carneiro, movimientos feministas que tiene que ennegrecerse, indigenizarse, transexualizarse y volverse mucho más vital con las nuevas generaciones. Sí. Yo creo también que eso es muy bueno y es un reto visible, porque ahorita, por ejemplo, hay una estigmatización del feminismo. Entonces, en algunas regiones, llamarte feminista también pone en riesgo tu vida. Y hay que hacer conocer al mundo que el feminismo puede expresarse de diversas maneras desde el contexto, desde el lugar donde estamos. Entonces, creo que eso, y también hay un desafío grande, que es esto de las nuevas tecnologías, cómo las mujeres abarcamos esos campos tecnológicos nuevos. Con todo el avance tecnológico que está dando, cómo luchamos para que también se nos incluya y se reconozca esto de que las mujeres, hay mujeres científicas, hay mujeres astronautas. Entonces creo que en esos campos aún todavía, y en las universidades se ve eso, que hay carreras que todavía siguen siendo marcadas por gran presencia de hombres. Entonces creo también. Y eso de la tecnología me parece central. Por ejemplo, en mi generación no es analfabeta casi, o sea, sabemos, ¿no es cierto? Pero
las nuevas generaciones son las que tienen evidentemente el chip mucho más desarrollado al interior y esa ligazón con aquello que avanza, aquello que facilita la vida, aquello que te permite una reflexión como más profunda es como fundamental, ¿no? Exacto. Desde que Beijing, ¿qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado mucho. Ha cambiado primero el contexto político, económico, ¿no? Social, cultural en el que nos movemos. En esa época, evidentemente, había, sí, dificultades, había desigualdades, había pobreza. Sin embargo, en este momento yo creo de que lo que tenemos es una cosa dramáticamente más grave, porque hay un avance de un capitalismo de características neoliberales que es realmente atroz para las personas en general, para las mujeres en particular, para el planeta. Nunca hemos estado en situación como para saber de que si es que no hacemos algo pronto y rápido, nos vamos a quedar realmente con el planeta destruido. Y sin embargo, esa conciencia cada vez más grande en la población, por suerte, sin embargo, no tiene eco, ni en las grandes COPs que se realizan a nivel global, ni siquiera, por supuesto, en los gobiernos, porque sigue habiendo entrada al extractivismo sin ningún tipo de consideración, etc. Entonces, eso ha cambiado dramáticamente, lo que agudiza mucho más fuertemente las exigencias para que esto avance. Ha cambiado también la forma en que los gobiernos se han comprometido con la plataforma de acción de Beijing. Yo decía, ¿no?, de que había habido muy poca voluntad política para que estas leyes se conviertan en dimensiones concretas y reales de la vida cotidiana de las mujeres, de las diversidades sexuales, en fin, de todo eso, ¿no? Pero también lo que ha cambiado, y eso me parece extraordinario, es no solamente la presencia de nuevas actoras, como acabo de decir, sino las nuevas miradas y temáticas y problemáticas que están surgiendo, ¿no? Por ejemplo, en la época nuestra, cuando nosotros comenzamos, no había nada parecido al ecofeminismo, y ahora está por todos lados diversificado. No había nada parecido a un feminismo indígena, amazónico, andino, centroamericano, como el que hay en este momento, que aporta tanto para la defensa del territorio. Entonces, la agenda feminista de Beijing para acá se ha ampliado tremendamente. Las 12 dimensiones de Beijing, evidentemente que están cumplidas a medias o no cumplidas, y sin embargo cada una de ellas tiene un plus que agregar, justamente por todos estos cambios, ¿no? Me parece. Bueno, yo creo que los cambios desde Beijing hace 25 años también, aparte del contexto social, político que se da, también es un cambio intergeneracional, porque si bien en algún momento muchas mujeres se reunieron, pero en algunos capítulos no menciona a la niña, no menciona a las adolescentes, y si bien también no el rango, sino el nivel de sociabilización de esta agenda que se ha dado a nivel mundial, Latinoamérica, no bajaba a los lugares más alejados donde antes no había acceso a la educación. Hoy sí hay acceso, pero son pocos los gobiernos municipales, departamentales, que aplican esto realmente. Y entonces para las activistas esto se ha convertido en una herramienta más para la incidencia en áreas alejadas del campo. Entonces creo que tanto el sociabilizar esta agenda en instancias más comunales, si se puede decir, ¿no? Y también que ahora, por ejemplo, si hablamos de Beijing, podemos ver a niñas, adolescentes, en este mismo encuentro vemos adolescentes hablando de esta agenda que pasó hace 25 años y dándole un valor significativo que tiene en temáticas de derechos humanos, porque si no hubiera pasado ese encuentro hace 25 años, quizás ahorita no estaríamos donde estamos, gozando de estos derechos que estamos y luchando por los derechos que faltan conquistar, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy valioso el aporte y que tiene que seguir cambiando, ¿no?